¿Cuál es el destino de aquellos que no tienen voz? ¿Qué pasa, en todo caso, con quienes se sienten huérfanos de toda protección en nuestra Argentina de todos los días? ¿Cuál es la alquimia que tiene lugar cuando la angustia de gran parte de la sociedad se nutre permanentemente de ilusiones, de promesas que después terminan siendo un verdadero fraude? ¿Qué ocurre con aquellos que se sienten sin una salida? Mire, le digo más, ¿qué ocurre con aquellas personas que definitivamente, que en la realidad no tienen una salida a la situación que están atravesando? La historia que yo quiero contarle esta noche habla de una joven, de una adolescente, diríamos, en los parámetros de hoy, que desde muy pequeña, desde muy chiquita, enfrentaba situaciones realmente dramáticas, muy tristes. Directamente en la historia que les voy a contar, esta joven, esta pequeña, se queda directamente sin su mamá, atraviesa una situación de orfandad con su madre, y es su padre el que va a volver a casarse, en definitiva, algunos años después. Lo va a hacer con una mujer. Esta mujer tenía directamente dos hijas de un matrimonio anterior, dos jóvenes, dos mujeres, que va a contarnos la historia, que eran muy bellas por un lado, pero que también eran insensibles, indiferentes y sobre todo egoístas, que son características de las cuales muchas veces se termina nutriendo la maldad. Mire, la historia, usted ya va recordándola seguramente, la conoce en detalle. La historia va a comenzar a contar un presente de esta joven que directamente vive en parte de la nostalgia. La nostalgia es eso tan legítimo que uno recuerda aquello que efectivamente pasó, uno se apena por algo que no tiene pero que en algún momento tuvo, y esta joven, esta muchacha, permanentemente se nutría de esa nostalgia. Mire, iba todas las tardes, salía, se escapaba en silencio de la casa en donde vivía a visitar la tumba de su mamá. Y allí, bajo un árbol frondoso, dice la historia, un árbol que ella misma había plantado de pequeña y de una raíz que su padre había traído de un viaje, debajo de ese árbol era que ella le contaba a su mamá muerta todo lo que le pasaba. Pero sin ninguna duda, la realidad de esta persona, de esta joven, era realmente difícil, árida, yo diría muy complicada, por cierto. Se levantaba muy temprano a la mañana, tenía que hacer las tareas del hogar, madrugaba para ir a buscar agua y traerla directamente a esa casa, se encargaba de la leña, tenía que encender el fuego muy temprano en el amanecer, después tenía que cocinar, tenía que lavar, tenía que planchar, tenía que hacer todas las tareas, pero si uno le hubiese preguntado si sufría haciendo ese trabajo, lo más probable es que ella hubiese respondido que no. Ahora, también enfrentaba una situación realmente complicada, pero en otros términos. ¿Por qué? Porque sufría el maltrato, sufría la humillación de estas mujeres, de sus hermanastras en definitiva, y también de su madrastra. Y estas humillaciones que se daban con frecuencia llegaban a límites que la historia misma nos cuenta, yo diría, despacio, con atención, pero también con una crueldad absoluta. Esa humillación, ese maltrato, tenía que ver directamente con una situación de injusticia. Era ella sola la que terminaba haciendo todas las tareas del hogar, mientras sus hermanastras, mientras su madrastra directamente descansaban o se divertían o atendían otros asuntos. La situación era, como yo le digo, de una injusticia absoluta. De a poco esta joven se acostumbró a apartarse de la vida social de esa casa. De a poco esta joven terminó durmiendo, terminó comiendo al lado del hogar a leña que ella misma encendía, y prácticamente día tras día quedaba impregnada de las cenizas. Y así fue que a esta joven se la empezó a llamar en esa casa la Cenicienta. Mire, es la historia que me parece importante compartir con usted esta noche. Usted seguramente la conoce, ya sabe lo que viene, y lo que viene es que pronto llega una especie de rumor a esa casa. Hay un baile que se va a hacer en el palacio, está el rey de alguna manera
enviando las invitaciones a quienes, bueno, a todas las doncellas de la comarca, pero sobre todo a aquellas que son las más bellas, aquellas que pertenecen a las familias de alcurnia, aquellas que de alguna manera se han transformado en, yo diría, un actor relevante de la sociedad. Y por supuesto la alegría de las hermanastras, porque a ellas sí les llega la invitación y rápidamente la madrastra empieza a tomar cartas en el asunto, qué peinados van a llevar, cuáles son los vestidos, las medias, los zapatos, las hebillas. Se le pide ayuda a la Cenicienta. Cenicienta, ayúdame para tratar de ver cuál es el vestido que me voy a poner, para ver cuál es, en todo caso, el peinado que voy a utilizar. Pero nadie obviamente parece reparar en ella. Ella también podría ir al baile. Y de esto se empieza a dar cuenta a lo largo de los días, hasta que llega un momento que le pide a la madrastra: quiero ir al baile, quiero conocer al príncipe. El príncipe va a desposar a alguna de las doncellas que va a asistir al palacio. Y está claro que la madrastra, que tenía una actitud obviamente de una indiferencia total, le dice que, bueno, que quizás podía ir, pero que tenía que cumplir con todas las tareas que ella le iba a dar y que en todo caso también tenía que conseguirse un vestido porque ella no se lo iba a ubicar. En todo caso, lo que termina pasando, usted lo sabe perfectamente bien, es que ella, Cenicienta, termina cumpliendo las tareas en ese hogar, termina con toda la carga de trabajo, incluso recuerda que tiene guardado un vestido de su madre fallecida, lo remienda por las noches, prácticamente parece que no llega con el tiempo y en definitiva el día del baile Cenicienta baja vestida con ese vestido de su madre. ¿Qué pasa? A las hermanastras les da totalmente una envidia absoluta, le rompen el vestido y en definitiva Cenicienta queda llorando en la casa. Ya salieron para el palacio la madrastra, ya salieron las hermanastras también. Y Cenicienta llora hasta que aparece alguien, y usted sabe que ese alguien es el hada madrina. El hada madrina le dice: mirá, podés ir al palacio, yo te voy a ayudar. La única condición que tenés que cumplir es que tenés que volver antes de que el reloj del palacio dé las 12 campanadas. Tenés que estar antes de medianoche aquí en la casa. Cenicienta obviamente no puede creer lo que está viendo. De pronto un zapallo, una calabaza se transforma en un coche, los ratones se transforman en los corceles, están las lagartijas que de pronto son pajes y todos van a tratar de llevarla a Cenicienta con su vestido nuevo, con sus zapatos de cristal, con su peinado reluciente, hasta el baile del príncipe. Y usted sabe perfectamente, yo casi digo, me lo tendría que ahorrar, pero se lo voy a contar. El príncipe se enamora de Cenicienta, ni bien llega, baila toda la noche y antes que den las 12, Cenicienta sale corriendo y pierde su zapato. El desenlace es un desenlace feliz. El zapato se transforma en un edicto. El edicto lo que dice es que el príncipe va a probarle el zapato a cada doncella en esa comarca y que aquel pie que calce perfecto va a ser el de la persona que se va a transformar en la princesa y por ende en la reina. Cenicienta es la poseedora de ese pie y finalmente el príncipe termina casándose con ella y, señoras y señores, ellos vivieron felices para siempre. Lo que yo quiero plantearle esta noche, la historia obviamente tiene muchísimas cuestiones que son realmente, uno podría decir, vinculados al amor, pero de todas maneras, mire, lo que quiero plantearle es que de alguna forma todos somos Cenicienta. Que de alguna manera ese camino que hace Cenicienta, un camino de padecimiento, un camino de indiferencia, un camino en todo caso de impotencia, un camino donde parece que ella no tiene voz, donde parece que es invisible a su sufrimiento porque sus hermanas no la ven, porque su madre, su madrastra tampoco la ve, o en todo caso hace como que no ve ese sufrimiento. A mí me parece que es muy parecido al sufrimiento que tienen miles, millones de argentinos en este momento en nuestro país. Que ese sufrimiento que nos hace invisibles, cuyo padecimiento parece el gobierno no ver, es en definitiva uno de los elementos que podemos reconocer en Cenicienta. Se trata, usted lo sabe perfectamente bien, no solo de una situación de invisibilidad, se trata también de la falta de voz, de cuando se genera un vacío y cuando ese vacío no es percibido por absolutamente nadie. Está cruzado por una absoluta soledad lo que le pasa a Cenicienta.
Y eso me parece que es lo que tenemos que remarcar, que hay un sector de la sociedad en la Argentina que atraviesa el mismo momento, que parece que su padecimiento es invisible a los ojos de quienes son responsables precisamente de eso. Pero además déjeme decirle otra cosa, déjeme decirle que en la historia de la Cenicienta la resolución tiene un carácter mágico. Claro, usted lo sabe, aparece una hada madrina que termina transformando, que termina generando un desenlace distinto, le cambia la vida a la Cenicienta. Y la pregunta que quiero hacerle es si este gobierno no parece estar cifrando nuestra realidad con un elemento de igual naturaleza, si no parece estar convocando a algo mágico, algo que no vemos. El presidente dice que va a bajar la inflación y terminamos teniendo elementos que comprueban lo contrario. Y así pasa en cada parámetro de la realidad argentina. El presidente promete pobreza cero y cada vez los indicadores son más altos y en todo caso esto es reconocido incluso por la ministra Stanley, por la ministra de Desarrollo Social. Pero además quiero plantearle algo, no solamente el elemento de la magia, sino además que cuando leemos Cenicienta, ustedes lo han leído infinidad de veces, surge la idea de una falsa justicia. Nos quedamos tranquilos frente al padecimiento de esta muchacha porque directamente sabemos que va a terminar bien. Pero la pregunta que yo quiero hacerle es si esa sensación de justicia tiene algo que ver con la justicia social. Si esa sensación de justicia con la que nos quedamos cuando aparece el hada madrina, cuando aparece después el príncipe, tiene algo que ver con la realidad de los argentinos, y claramente no. Claramente asistimos a una injusticia y de hecho Cenicienta es una historia sumamente injusta. Pero además quiero plantearle otra cosa. Quiero preguntarle por el individualismo, quiero preguntarle por la salida que en todo caso es particular, porque si la política es en definitiva la posibilidad de transformarle la vida a la gente, ¿qué pasa cuando un gobierno no utiliza esa política para qué? Para transformarle la vida a la gente. ¿Qué pasa cuando una parte de la sociedad, cada uno de nosotros que nos levantamos temprano, que trabajamos, que buscamos un empleo, que queremos alimentar a nuestros hijos, qué pasa cuando todo eso queda cifrado en tratar de tener suerte o en todo caso en que aparezca algo que en definitiva termine transformando nuestra realidad social? Todo esto pasa en la Cenicienta. Y por último quiero preguntarle esto. ¿Acaso para el gobierno, para lo que promueve directamente este gobierno, acaso encajamos todos los argentinos en esa horma? Fíjese cómo el pie de Cenicienta tiene que encajar perfecto en la horma de ese zapato de cristal. Si no, obviamente su vida no va a ser transformada. Y me pregunto si los argentinos no tenemos en definitiva, o no sentimos en todo caso, hasta la obligación, totalmente, uno podría decir, que no corresponde, de encajar en un sistema económico, de encajar en una realidad que no ha sido pensada para nosotros. Esa es la pregunta que en definitiva quiero hacerle. Mire, la realidad económica, la realidad política, la realidad social de la Argentina nos plantea dos, en todo caso, alternativas que son totalmente falsas. Por un lado, la de someternos a las políticas que no han sido pensadas precisamente para nosotros. Por otro, la de la expectativa, la esperanza de que en algún momento todo eso se transforme y llegue en definitiva el príncipe azul. Está claro que el gobierno tiene que revisar su política económica. Está claro que estas dos alternativas no pueden tener lugar. Mire, hace falta directamente una salida ética, hace falta que el gobierno plantee una economía para todos, que sea inclusiva, donde la pobreza sea menor y donde la indigencia también termine bajando. Señor presidente de la Nación, Mauricio Macri, es hora de que usted deje de creer en los cuentos de hadas. Sígame, por favor, porque ya está con nosotros Claudio Villarroel. ¿Cómo le va, Claudio? Muy bien, ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. Felicitaciones. Bueno. La verdad es un placer escucharte todos los jueves. Bueno, te agradezco mucho. Eso es un aire fresco a esta televisión bastante repetida, ¿no? La verdad que me gusta esto que agarrás temas complejos. El otro día te escuché haciendo un análisis de la metamorfosis de Kafka y relacionándolo con la realidad argentina, y eso es
eso es tratar de mejorar lo que uno hace, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Así que es un placer, es un honor que me hayas invitado. No, la verdad que es un placer tenerte. Quiero, obviamente, digo, la idea es siempre analizar la realidad de Argentina. Vos sos un referente, bueno, a ver, sos un referente en todo sentido, sos sociólogo, sos periodista, sos escritor, has sido directivo del principal canal de la Argentina como es Telefe, sos conductor, tenés un programa que se llama Detrás de lo que vemos, sos todo, sos en todo caso una persona que me parece que es valiosa. Una especie de cambalache, así. No, yo no diría, yo diría alguien que puede opinar de la realidad de Argentina. Digo, ¿cuál es tu mirada en un sentido más bien amplio, te lo pregunto? Muy bueno el análisis que hiciste de la Cenicienta de hoy y de los cuentos de hadas. Yo creo que estamos, principalmente este gobierno no es ni el mejor ni el equipo de nada. O sea, realmente autodefinirse con esa soberbia que yo la puedo entender en estos momentos, que es una soberbia de clase, ¿no? Es una cuestión más que política. Ellos niegan la política, pero detrás de esa política hay una ideología muy fuerte, que es una ideología de clase, ¿no? Cuando ayer el presidente expresa que vamos bárbaro, después de 112,3% de inflación en 3 años, es como que yo te diga, mira, el ascensor se cayó al -10, pero mañana vamos a estar en el -9 y vamos a estar felices. Y va a empezar a salir ahora porque el apalancamiento mediático y esta cosa del apagón informativo de los grandes medios oficialistas, que son los medios más masivos, ¿no? Los medios que conocemos todos. Es muy loco porque se le debe dar al presidente, que para mí es de una inoperancia total, él y todo su equipo, le debe dar como una seguridad de que en los diarios no salga lo que está sufriendo la gente, fundamentalmente la gente humilde, ¿no? La política está hecha para solucionarle la vida, darle trabajo a la gente humilde, ¿no? Entonces yo, cuando me preguntás qué veo, tengo mucha fe en que la gente, todos nos equivocamos alguna vez cuando fuimos y pusimos el voto, y tengo mucha fe, creo que después de esta experiencia de estos 4 años, de estos muchachos que, a mi entender, con todo respeto, es el presidente de la Nación, no tienen la menor idea en qué país están, tengo fe que pueda cambiar. Te quiero preguntar por esto. Vos haces una descripción que a mí me suena a cierta impunidad en todo caso, porque vos decís, bueno, hay una cortina en algunos medios, lo que está pasando no se refleja en todos ellos. De hecho, yo rescato siempre que ese 5N sí lo hace, en definitiva. Sí. Y lo que te pregunto ahí es, vos decís, hay una cuestión de ideología y una cuestión de clase, son elementos que son muy fuertes, en La definitiva. cuestión de clase es una cuestión ideológica. Mauricio Macri y toda su gente mira la realidad desde el tubo de ensayo de sus historias de vida. Son como... ¿Vos decís que no hay un contacto con la realidad? Es que si no te puede decir, estamos mejorando cuando cerraron 8.000 pymes, no te puede decir, vamos a bajar la inflación, y es obvio que tiene que bajar la inflación después del 47%. Y lo dice ayer cuando hoy el INDEC te dice... que la interanual con enero es del 49. Entonces, la famosa frase que usaba Navarro de te toman por boludo... Es un hotel de 5 estrellas, ya que te toma como... Sí, reverbera permanentemente la frase, es que ¿no? te sentís realmente... Uno no se siente como... O sea, pienso en la gente que lo votó, no en el duro, ¿no? En el núcleo duro, sino en el electorado golondrina, que es el que define las elecciones, que definió a Cristina cuando ganó con el 50 y pico %. Pienso en ese electorado que les destruyó la vida, les desordenó la vida. Y por ahí votaron de buena fe en un cambio. Ellos querían un cambio, estaban cansados. La campaña mediática para estigmatizar al gobierno kirchnerista fue una cosa terrible. No la vi en mi vida. Mirá que yo, sabés que hace mucho que me dedico a esto de los medios. Desde una perversión bastante loca. Ver a un fiscal que sale, por ejemplo, sale 200.000 horas de grabaciones y va a un set de televisión y el periodista le dice qué operación le están haciendo, ¿no? En vez de preocuparse, dice, che, ¿todo esto es verdad lo que sale? ¿Por qué? Déjame solidarizarme primero con todos los amigos de C5N, pero ¿sabes por qué quieren voltearlo? Porque en este momento yo hace mucho que no veo el rating, ¿no? Pero fácil 12 años. Y los chicos, los muchachos en el control, obviamente, es parte del laburo, estaban con el rating y me metí. Y en este momento, está haciendo, primero, Telefe, segundo, Canal 3 y tercero, Voz. Haciendo un parangón, una metáfora entre la Cenicienta
y este gobierno. Sí. Y TN está haciendo un punto, digamos. Sí, estamos entonces, casi triplicando. Y los otros canales de aire están ahí haciendo 1 o 2 puntos, y vos estás tercero, después de Canal 13 y de Telefe. Y eso que, digo, obviamente te agradezco el comentario. Haciéndole pensar a la gente. Hablando de la Cenicienta. Haciendo pensar, reflexionar a la gente. ¿Y a vos te parece que eso en qué medida puede contribuir? O en todo caso, digo, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Tratamos de identificar elementos de lo que es esta realidad. La pregunta es una realidad que se repite permanentemente. Digo, uno puede hacer un recorte de lo que ha pasado en las últimas 2 semanas, las declaraciones de los funcionarios, y las podría llevar hacia atrás. Digo, son iguales. Pero entonces la pregunta ahí que quiero hacerte es, ¿en qué medida el gobierno, en todo caso, opera prácticamente escindido de la realidad? ¿En qué medida es el propio gobierno el que dice, bueno, de todas maneras, pase lo que pase en la economía, porque digo, esto seguramente está planteado, pase lo que pase en la economía, pase lo que pase en lo social, porque sube la pobreza, sube la indigencia, digo, de todas maneras tenemos posibilidades en términos políticos. Digo, ¿cuándo se rompió eso que de alguna forma es una especie de vaso comunicante entre el malestar de la gente, de un sector de la sociedad muy importante, y la posibilidad de que eso en términos políticos tenga una gravitación? Yo no soy de echarle la culpa todo al apagón informativo. No te mueve el amperímetro que un periodista milite por un proyecto, un proyecto que le gusta, digamos, qué sé yo. No me parece mal, no me parece mal. Yo lo que creo es que estos 4 años, estos 3 años, y este año va a ser bastante complicado, hay como... lo ves en la calle, lo ves en la gente, lo ves... va más allá de lo que... No sé si te entendí bien la pregunta, si vas más allá del apalancamiento mediático y tener un presidente que sea como una especie de... A ver, para no ser duro... Un tipo que vive en un cuento de hadas. Sí. Un tipo que sale y te habla y piensa, porque hay un tipo de marketing que le dice sé transparente y decir la verdad, o una ministra de acción social, de desarrollo social que dice, bueno, les quiero decir que la pobreza va a ser ahora más alta, ¿no? ¿Y ahí qué pasó, digamos? ¿Qué falta? Decir que nosotros hacemos un programa de humor en la radio. A ver, yo Claudio, y yo Claudio, parece el emperador, yo y todo mi equipo, tratamos de alguna manera de tamizar esta situación a través del humor, porque es la única fuente, porque también si vos le tirás a la gente todos los días la infodura, por eso me gusta mucho lo que haces, porque de alguna manera invitás a la reflexión. Nosotros desde el humor invitamos también a la reflexión. Es lógico, ya todos sabemos que perdió las elecciones el kirchnerismo y no ganó las elecciones Macri, eso está claro, pero es Macri el presidente. Lo que a mí me sorprende es la impericia y creo que es la ausencia de un plan económico, ¿no? ¿Te preocupa los próximos meses, te preocupa los próximos años en la Argentina? Sí. Pero no soy de esos que dicen que si gana Macri me voy, al contrario, hay que seguir peleándola, no hay que bajar los brazos, hay que pelear. Hemos tenido gobiernos de estas características, con estas políticas económicas, pero nunca tan improvisados, ¿no? ¿Estudiaste sociología? Soy sociólogo, sí, ¿Por de qué? la Universidad de Buenos Aires, porque en ese momento no existía la carrera de comunicación social, y mi papá, que era un obsesivo, Sergio Villarroel, que muchos lo deben conocer, me dice... metete en algo. Y la verdad que la sociología me maravilló, me encantó, me permitió, y creo que todos, ¿no? Cuando yo escucho a la ministra Vidal decir que los pobres no llegan a la universidad, justamente es al revés. Vos tenés que abrir la puerta para que llegue a la universidad, porque el que va a la universidad tiene la suerte, yo fui a la universidad pública, a la Universidad de Buenos Aires, tiene la suerte de aproximarse a los problemas de otro lugar. Porque la cabeza te funciona de otra manera. Claro. Si te alimentaste bien, si te educaste bien en la primaria, y si fuiste a una universidad, a mí me tocó la suerte de que yo estudié en la Vuelta a la Democracia, que volvían unos genios del exilio en la época de Alfonsín, y tuve la suerte de estudiar con genios, Klimovsky, Schuster, qué sé yo, Fidanza, grandes pensadores. Y la verdad que me ayudó muchísimo, incluso en lo que yo hice, que fueron los medios masivos de comunicación, que es lo que me apasiona, ¿no? ¿Ves una Argentina a futuro que va a privilegiar la educación, la salud,
¿O ves un deterioro? Lo vemos todos los días. Bueno, digamos, los salarios docentes son un reflejo de eso. Bueno, recordá, ¿no?, que ella, Vidal dijo cuánto debería ganar en campaña, dijo cuánto debería ganar un maestro, dijo 40.000 pesos. Y el mínimo de hoy del maestro es 15.000, y el que tiene 24 años gana 22.000 pesos. ¿Qué pasó en esto? Es la pesada herencia. Y ellos van a dejar la pensada herencia. La pensada herencia. Sí, porque calculo que pedir un crédito a 100 años, hipotecar lo que viene después, es pensado, calculo, ¿no? Vos decís que esto no se trata de errores. Yo a veces habitualmente veo algunos análisis que dicen, bueno, hay cuestiones que no han salido bien. Yo creo que es hay alguna mente perversa de pedir un crédito a 100 años pensando que vas a ser eterno, porque también esa es la visión de clase, ¿no? Es la visión de clase cuando el presidente dice nos acostumbramos a vivir por arriba de nuestras posibilidades. ¿Quién define nos acostumbramos a vivir por arriba de nuestras posibilidades? Yo tuve el mismo pensamiento hace unos días, digo, en un punto, ¿cuáles son las posibilidades de la Argentina? Y digo, ¿y quién nos pone un techo, en definitiva? ¿Sabés quién te pone un techo? Él tendría que decir, porque es sincero, ¿eh? Mauricio Macri es sincero. Y aparte yo lo he conocido bastante a él. Él tiene que decir, los empresarios, tenemos que acostumbrarnos a lo que los empresarios nos quieren pagar. Esa es la realidad. Los argentinos tenemos que acostumbrarnos. Los argentinos tenemos que acostumbrarnos a lo que los empresarios nos quieren pagar. Porque para nosotros, nuestra visión neoliberal, el salario es un costo. Nada más, no nos acostumbramos a vivir de una manera. Es que justamente todos queremos vivir mejor. Bueno, sabemos que ese ítem en términos ideológicos es muy fuerte en lo que es la cultura neoliberal. Es decir, en todos los países del mundo se propone siempre que uno vivió por encima de las expectativas, en todo caso por encima de lo que podía, y que hay que hacer un ajuste, ¿no? Eso se repite. Me dijiste que lo conociste a Macri y bastante. Sí, lo conocí porque él en su momento tenía algunas cosas con Marcelo y yo estaba en Ideas del Sur. No en este edificio, que era Ideas del Sur, estaba en la otra, y lo veía bastante. ¿Y cómo era? No, es un tipo, no, la verdad que Mauricio es un tipo agradable, que todo bien. Nunca imaginé, sinceramente y con todo el respeto lo digo, que podía llegar a ser presidente de la nación. Después de haber tenido... Pensé que ibas a decir, nunca imaginé que iba a ser lo que finalmente hizo cuando llegó a la presidencia. Yo no pensé que llegaba a presidente de nación. Después de haber tenido, qué sé yo, a un Perón, a un Alfonsín, a un Néstor Kirchner, qué sé yo, que podés estar de acuerdo o no, pero eran estadistas. Y gente dedicada a la política. ¿Y el presidente Macri no te parece que sea un estadista? No, pero Claudio, te lo tengo que preguntar. No. No. Pero es nuestro presidente y hay que respetarlo. Yo igualmente creo, perdón, pero me encanta charlar con vos porque ¿sabés qué tenés? Escuchás al entrevistado. Cosa que los periodistas jóvenes se han olvidado hoy, ¿no? Yo vengo de familia de periodistas y mi papá te hacía una pregunta y te escuchaba. Entonces, mirá cómo está uno codificado, que me olvidé lo que me preguntaste. Te preguntaba, en definitiva, si... ¿Qué? ¿Te lo digo de vuelta? Sí, me olvidé. No, bueno, si de alguna manera vos me decías, digo, si vos pensabas que el presidente Macri iba a hacer eso cuando llegase a la presidencia, y yo me decías, bueno, no, porque había otros estadistas, o porque hubo estadistas, y yo te dije, ¿Macri es un estadista? No, lo que pasa es que él vivió también, hay que analizar esto. Yo iba a decir otra cosa, por eso me colgué, perdón, soy así, ustedes me conocen, los que me escuchan en la radio. Yo iba a decir otra cosa. Él tuvo la suerte de gobernar la ciudad de Buenos Aires, la más rica, con más impuestos, en un contexto de país bastante ordenado que fueron los 12 años, con todos los idas y vueltas que tuvo el kirchnerismo y todas las críticas que le podemos hacer. Pero estuvo contenido en un modelo país de crecimiento, por lo tanto, podía irse de vacaciones un mes al año. Ahora no. ¿Entendés? O sea, no lo ayuda directamente. Es que la realidad, yo creo que tendría que leer un poco más los diarios, pero no los diarios que todos los días vemos que... Sos muy crítico, en definitiva, con un modo pero yo tengo muy mucho elegante. respeto. No, ¿sabés lo que te quería decir? Me acordé, perdón, me colgué. Lo que quería decirte es que lo que está en crisis a nivel global es lo que es la concepción de la democracia burguesa, ¿viste? Este capitalismo tardío, individualista, líquido, como dice Bauman, ha resquebrajado
todos los pilares de lo que era la democracia burguesa desde la Revolución Francesa hasta ahora. Por lo tanto, está tocada no solo aquí, hablo a nivel global, está tocada la justicia, vemos lo que pasa en estos días, está tocada el concepto de la democracia y el concepto cuando ellos hablan de republicanismo, viste, bastante complicado con las acciones. Una cosa es la acción que has hecho, otra cosa es lo que decís. Pero pasa en todos lados, pasa en todos lados. Yo creo que va a haber que reformular las bases de lo que es la democracia burguesa y ojo atento con los fraudes electorales como se dio en Honduras, como se dio en Guatemala. ¿Puede darse en la Argentina un fraude electoral? No lo sé, es un año electoral que creo que no van a cambiar las reglas de juego, no se cambian las reglas de juego en un año electoral. No digo que vaya fraude, no digo para nada de eso, pero bueno, Honduras, hay que estar atento, ¿viste? La gente, por suerte somos un país movilizado políticamente, somos un país que tiene una conciencia política muy grande, y lo que yo creo también es que tenemos que estar atentos a que no nos devalúen la política. ¿Cómo es eso? Que obviamente que en todo proceso, desde hace 200 años hay políticos corruptos. Conocemos hace mucho, ya lo dijo Barrio Nuevo, si no robamos 2 años salvamos el país, pero siguieron robando. Entonces, el tema es estigmatizar a la política, que es un arma muy artera del neoliberalismo, que es estigmatizar a la política desde casos de corrupción, fundamentalmente de los gobiernos populares, nacionales y populares. Bueno, eso no trae después alternativas para fuera del sistema, como el caso de Bolsonaro. Es así, sale un Bolsonaro, pero ahí está el lawfare. El lawfare es un fenómeno. ¿Vos te hubieras imaginado, Julián, alguna vez, que la justicia, que un juez que ahora es ministro de Justicia, meta preso a un candidato que va primero en las encuestas, porque él dice que tuvo la presunción de que ese departamento se lo habían regalado? Bueno, el lawfare, expliquemos, a la gente. La utilización del sistema judicial con una connotación netamente política, ¿no? Claro, antes estaban los militares. Los militares ya están como fuera de órbita en el mundo latinoamericano. Después tuvieron los medios de comunicación y ahora están la justicia. No toda la justicia, obviamente, son pocos. Lo que pasa es que estos pocos son los que hacen mucho daño al tejido de la República. Entonces tenemos que estar muy atentos. No hablo solamente de este gobierno, tenemos que estar muy atentos en la historia de la Argentina para cambiar, ¿viste? Para cambiar. ¿La grieta va a continuar en la Argentina? ¿La grieta es parte de esa política? Es fundamental para mí entender la grieta y vivir en la grieta. A mí me gusta estar al lado de la vida en que estoy. O sea que yo en eso comparto con vos. Hay quien dice, bueno, en algún momento los argentinos vamos a llegar a, de alguna manera, a una especie de consenso y la grieta no va a existir. Yo no me voy a poner de acuerdo nunca con alguien que diga que los pobres no pueden ir a la universidad. No me voy a poner de acuerdo nunca. ¿Qué quiere que te diga? Perdóneme, Vidal. Pero no me voy a poner de acuerdo nunca. Alguien como quien tenemos aquí es Jaime Durán Barba. Digo, ¿le hace bien a la política en la Argentina? ¿Lo ayudó al presidente Macri a llegar al poder? Es parte de la crisis de la democracia de hoy, de la democracia contemporánea. Que estos personajes que antes estaban como más periféricos, donde la política mandaba. Fíjate que el otro día hubo una reunión de gabinete y al otro día de la reunión de gabinete salieron todos a decir lo mismo. Cada uno de su ministerio. La ministra Stanley diciendo que, no sé, como le dijeron, che, sean un poco más sinceros y tengan un poquito más de sensibilidad porque la cosa está complicada. Un político decide, lidera. Yo me acuerdo cuando le decían a Cristina, que era Cristina Kirchner, que era, viste, y que cuando llegas al poder, el poder es muy complicado. A veces tenés que ser muy duro y a veces te equivocás. El poder, no, como dice mi amiga y querida amiga, que le mando un beso que me está viendo, Bernarda Llorente. Sí, un beso grande, Bernarda. El poder no mejora a nadie. El poder no mejora a nadie. Entraste al poder y andate rápido porque vas a salir muy desmejorado. Hablando del poder, quiero pararme en ese lugar. Obviamente es un año electoral, hay expectativas, hay quien de alguna manera se empezó a desmarcar de determinadas cuestiones y dice, bueno, yo por ahí soy candidato, me gusta la política. Marcelo Tinelli, ¿cómo lo ves para la política? Marcelo siempre tuvo ese interés. Lo que pasa es que es muy hay que analizar bien, no es lo mismo puntos de rating que votos. No es lo mismo. Es un tipo que tiene un nivel, si vos decís,
agarrás en un laboratorio un candidato... Sí, es el candidato ideal, porque ¿no? decís, lo conoce hasta el último todo de la quiaca. El tema de que hoy el problema es ¿cómo se llama? El conocimiento, ¿no? Conocimiento, sí. Es positiva la percepción de la gente de Marcelo, pero no creo... Si él se presentara para concejal o para diputado provincial, digo, buena señal para la gente. Pero ya esto de como Narváez, viste, que un día aparece de cosas y pasa a diputado y complica el juego de la democracia por una cuestión coyuntural, eso ya atenta contra esta débil democracia contemporánea que estamos viendo en Occidente. Son muy débiles. Estamos en un momento donde tenemos que replantearnos todos y cuidar mucho, desde el lugar que cada uno tiene, desde comunicador social, cuidar mucho el respeto al otro, cuidar mucho, más allá de que yo obviamente soy vehemente, me gusta tirar algunos chistes con la realidad, pero hay que cuidar mucho, hay que volver a respetar y a reificar de alguna manera. No es lo que se perdió, porque no es que se perdió, también existía todo esto, lo que pasa que estaba más escondido. Hay que volver a refundar un concepto de democracia que nos incluya a todos. Que nos incluya a todos, digamos. Alguien, lo dijo una vez Néstor Kirchner, que dijo que los números cierren con la gente afuera, lo hace cualquiera. Lo hace cualquiera. Déjame a mí, digo, me terrajo a todos estos, sabe cómo cierra, que es el modelo que está haciendo el presidente Macri, lamentablemente. Pero lo bueno es que el modelo cierre con toda la gente adentro, con todos los pibes adentro. Claudio, te quiero agradecer muchísimo. No, gracias a vos. Te espero nuevamente aquí en No, gracias a vos. Gracias a vos por invitarme. Bueno, te invitas a la reflexión. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Síganme porque vamos a compartir ahora lo que son los datos del día en términos económicos. Obviamente hay una cuestión jerárquica. ¿Por qué? Bueno, porque el dato me parece a mí el más relevante, el más importante. El dólar, usted sabe, está prácticamente en la parte inferior de lo que se llama la banda de Sanderis, que son el piso y el techo teórico que le ha planteado el Banco Central directamente a su programa monetario. Pero me parece que el dato, sin ninguna duda, es la inflación del mes de enero, que el INDEC informó en el día de hoy, 2,9%. El dato más preocupante, y ahora lo vamos a charlar con nuestro próximo invitado, es quizás el de la inflación de los alimentos, porque está por encima de lo que es el promedio, 3,4% la inflación de los alimentos en el mes de enero, y obviamente esto es una mecánica que lo que hace, usted lo sabe muy bien, es generar pobreza. Si los salarios en definitiva van a un ritmo y usted tiene los precios obviamente a otro, esto claramente, sobre todo cuando son cuestiones básicas, genera el empobrecimiento de las familias en la Argentina. Ya lo tengo al señor Juan Alonso. Juan, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, yo hablaba recién de un tema, digamos, que es de público conocimiento. La inflación en la Argentina parece que es una promesa eterna de que va a bajar. El presidente ayer dijo, bueno, empezó a bajar, va a bajar la pobreza en la Argentina, la inflación en la Argentina, y por ende tendría que bajar también la pobreza, pero nada de todo esto parece que va a pasar. No, es un poco lo que venías hablando con Claudio en el primer bloque, ¿no? En el segmento del programa. Primero que es un fraude electoral clarísimo, no ha logrado, llevar a la práctica absolutamente ninguna de sus promesas. Hablo específicamente del presidente de la República, y en relación a lo que es la economía real, la economía cotidiana, puntualmente la canasta básica de alimentos. A mí me llama poderosamente la atención la cantidad de pobres e indigentes que hay en la ciudad de Buenos Aires. Yo el otro día estaba trabajando en un libro por una cuestión profesional, repasando algunos temas que tienen que ver con trabajos que tengo que entregar. En un volquete de la ciudad de Buenos Aires, en media hora, pasan alrededor de 3 jóvenes y una familia. Es decir, que tenemos entre 5 y 6 jóvenes que podrían tranquilamente estar estudiando en universidades del conurbano, colegios del conurbano, colegios nocturnos, es decir, familias desmembradas, cantidad de colchones, familias viviendo en la puerta de organismos públicos. Estoy hablando no solamente en la zona norte de la capital federal, sino en todos los barrios de la capital. Hay alrededor de las últimas cifras concretas, vos lo sabés muy bien, hablan de 120.000 nuevos indigentes en solamente un año. Es decir, ha sido muy exitoso en generar desastre, el macrismo.
Ha sido muy exitoso. Recuerdo que allá por 2010, 2011, cuando me invitaban a algunos programas televisivos, yo me lo tomaba un poco en chiste, como si fuese aquel personaje de Capusotto y Saborido, ¿Por qué decís? Mickey Vainilla, ¿viste? Sí. Pero ha sido mucho peor. Francamente ha sido mucho peor porque, digo porque sostiene la perversión de una manera, digamos, con tanta ruindad, genera tanto desastre. ¿Te parece que es adrede esto? Es decir, que... Sin ninguna duda, sin ninguna duda. No tiene percepción del otro como sujeto de derecho. Cree absolutamente en el gobierno, ¿no? Por supuesto que coincido con Claudio, sí, que no es en absoluto un estadista. Ha venido a favorecer a un sector social que es el sector financiero, el sector agropecuario. ¿Y qué pasa con los otros sectores de la sociedad, no? Digo, ¿qué pasa con los más vulnerables? ¿Qué pasa con los sectores del campo de la educación, de la salud, de la ciencia? Digo, ¿qué le espera a aquellos que, por ejemplo, necesitan un empleo vinculado al consumo en la Argentina? Digo, ¿qué pasa con todo eso? Queda absolutamente afuera de este modelo. Por eso me parece sumamente preocupante, porque lo que ha realizado en estos últimos 4 años, ya vamos para 4 años de esta gestión, digamos, ha roto los récords, por ejemplo, de José Alfredo Martínez de Hoz en la dictadura militar, ejemplo de la deuda externa. Sí, sí. Ha roto los récords de la década infame, es decir, es una mezcla, si se quiere, de la mal llamada Revolución Libertadora, que fue el golpe de Lonardi y Rojas y luego de Aramburu en el 55. ¿En términos económicos? Sí, en términos políticos, en términos de persecución a la oposición. Aquí hay presos políticos, aquí no hay libertad de prensa. De hecho, me solidarizo absolutamente con las y los trabajadores de este canal. Es muy curioso porque uno, la percepción que tiene, yo tengo que decirlo también, digo, quiero decirlo, es de trabajar con total libertad. Digo, a mí por lo menos nunca me ha llegado la presión del gobierno directamente por el trabajo que hago, que es sumamente crítico. Y sin embargo sí tengo que reconocer que la situación de C5N en este plano es totalmente irregular por eso mismo, ¿no? Digo, porque se daría la sensación de que hay cierta preocupación del gobierno que C5N siga con sus actividades de aquí en adelante. Mirá, yo creo que los dueños de este canal están, como los dueños de Radio del Plata, están siendo víctimas de un secuestro extorsivo. Y eso está tipificado en el Código Penal. No lo digo yo, también lo dice Berbisky, titular del CELS. Cuando vos tenés a los dueños de medios de comunicación presos, la libertad de prensa está en riesgo. Y cuando tenés la imposibilidad de que las trabajadoras y los trabajadores de un canal tan importante como este, que lidera el rating en todas las franjas horarias y le impiden cobrar su salario, sí, y tener cuentas de sueldo, me parece sumamente grave. Es importante aclararlo, y obviamente se ha hecho por las redes sociales. La creación de una cuenta sueldo para pagar los salarios no implica bajo ningún aspecto que en todo caso eso guarde una relación con que, bueno, con saldar lo que es la deuda impositiva de C5N como empresa. No tiene absolutamente nada que ver, digo, y tampoco de alguna forma lo beneficia al Estado ni siquiera en ese cobro. Obviamente, digo, si C5N no sigue, no van a poder cobrar nunca la deuda, digo, pero sí, de todas maneras... ¿Sabes una cosa, Julián? Algo interesante que me parece que tu programa es fantástico para intentar al menos realizarlo, es pensar que la profusión de diagnóstico cotidiano aumenta la angustia en grandes sectores de la sociedad. Aquí hay que ponerle palabras a la esperanza, palabras al futuro. ¿Pero qué quieres decir? Propuestas concretas de cómo salir de esta situación. O sea, diagnosticar lo que está pasando sin decir cómo se sale no sirve, decís vos. Claro, porque comenzamos el diálogo, por lo menos en estos momentos del programa, hablando de los datos duros de la economía. ¿Y cómo Ahora se bien, sale? ¿cómo salimos de esto? Sale? Bueno, se sale enamorando, se sale teniendo palabras. La política, me parece a mí, modestamente, no sé, tengo 30 años de periodista, me parece que la política no se construye con el silencio. Porque el silencio puede ser leído como un elemento de
guerra psicológica. Creo que los sectores que asesoran al presidente han leído muy bien a Sun Tzu, el arte de la guerra. ¿Qué decía Sun Tzu? Decía muchas cosas, Sí. Atacar al enemigo por sorpresa, no hablar de más, distraerlo, que es todo lo que lleva adelante este gobierno. Sí. Ahora bien, ¿qué palabras le ponemos al futuro? Me parece que este es un desafío que se tiene que dar en los próximos meses. Y vos, que definitivamente hacés un programa concretamente donde le pones en valor la palabra, de hecho tu introducción en relación a la Cenicienta es así, bueno... ¿Te parece que hay que recuperar la palabra y te parece que hay que recuperar la política vinculada con la palabra? Claro, y un sector, ¿por qué? Porque tenemos un serio problema. Con este modelo, me parece a mí que más de la mitad de la población se queda sin vivir. Entonces, no queda mucho tiempo, ¿entendés? Y creo que hoy, en ese sentido, la misión del fondo, la reunión con el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y demás, va en ese sentido, digamos. Ellos también, desde el Poder Real, básicamente aliado de esta gestión de gobierno, leen que puede cambiar la coyuntura política en la Argentina. Y esa reunión me parece a mí interesante en este contexto. Pero insisto, que tenemos que ponerle palabras a los sueños. Y eso también depende enteramente de nosotros como comunicadores. Juan, te quiero agradecer muchísimo, te pido disculpas porque el tiempo ha sido más bien escaso. Te agradezco. Y te invito nuevamente al programa. Cómo no, cuando vos quieras. Va a ser un gusto tenerte, te saludo. Cuando vos quieras. Muchísimas gracias, Que andes muy ha bien. sido muy amable. Hasta luego. Síganme porque seguimos repasando un poquito los datos de la actualidad. Brevemente, muy brevemente, porque ya está con nosotros el escritor Sergio Holguín. Pero digo, estos tres... Yo iba a decir personajes, pero son obviamente personas con un peso y con una gravitación muy fuerte en el mundo de la política. Roberto Lavagna, el gobernador Urtubey y también Axel Kicillof son quienes en algún caso se han encontrado con quienes representan el Fondo Monetario en la Argentina. Y por otro lado el caso de Roberto Lavagna, que todavía no lo ha hecho, pero que ya ha dicho que ha recibido algún tipo de contacto para generar precisamente ese encuentro. Los temas que han tratado en las reuniones, muy probablemente usted los sepa, pero en definitiva tiene que ver con la realidad económica argentina y con la deuda, ¿no? Con la deuda que va a haber que pagarle al fondo, ya hay que empezar a pagarle muy pronto y en definitiva con las cifras que son realmente enormes, en un contexto donde seguramente el gobierno va a tener que replantear lo que es su estrategia desde ese punto de vista. Señor Sergio Holguín, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Nos vamos a tutear. ¿Podemos tutearnos? Sí, por supuesto. Bueno, tan viejo no soy. Te admiro, te leo, sos escritor, sos periodista, fuiste fundador de la revista B. Debian, cofundador y director de la revista El Amante en la Argentina. Tenés, la verdad, una historia asombrosa. Y además sos un eximio escritor, Fragilidad de los Cuerpos, Lanús, Oscura, Monótona Sangre, Las Extranjeras y 1982, entre muchísimos otros libros. La pregunta de rigor es... Un poquito analizamos la realidad argentina. Te lo quiero preguntar desde el plano cultural, digamos, en qué punto la literatura, la política, dónde interviene y qué importancia tiene la literatura en todo caso para acercarnos a la realidad. Bueno, no se puede separar la cultura del resto del país, ¿no? Lo que pasa en el campo cultural es también lo que está pasando en el nivel nacional. Entonces tenemos un momento donde la cultura no cuenta con los espacios ni con las posibilidades que contábamos en otro momento, ¿no? Especialmente todo lo que tenga que ver con el mercado del libro, por ejemplo, las ventas cayeron muchísimo, cayó absolutamente el apoyo estatal, que era muy importante para las editoriales independientes, incluso para las editoriales importantes. A duras penas sobreviven algunas instituciones que han sobrevivido a todo, ¿no? Por ejemplo, la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, sigue haciendo un buen trabajo, pero es algo histórico que siempre haga un buen trabajo, ¿no? Lo ha hecho en otras etapas también difíciles de la Argentina. Sí. Acá solemos, en todo caso, hablar de algunos libros, los utilizamos prácticamente, somos muy odiosos en eso, ¿no? Porque yo a veces digo, bueno, me van a matar, porque hago interpretaciones que a veces ni siquiera están consensuadas, se me ocurre
ocurren y digo, el que le gusta el libro, el que le gusta La Cenicienta como historia, que uno empiece a buscar elementos, pero digo, ¿la literatura te sirve para acercarte a lo que pasa en la vida, digamos? ¿Cómo te sirve? Bueno, funciona a muchos niveles la literatura. A un nivel personal te ahorra mucha plata en análisis, en psicoanalista, sí, ayuda. genial. Sí, te mejora el presupuesto ya con lo que te ahorras en psicoanálisis. Sí. Pero un autor como yo que trabaja mucho con la realidad, ¿no? Yo soy un autor que le gusta utilizar la ficción, la realidad como un material para la ficción, es siempre muy importante. ¿Te nutrís de la realidad? Todo el tiempo la realidad te va dando historias o situaciones que uno puede utilizar para la ficción. Como generalmente hago una literatura cercana al policial o policial directamente, el policial es como una especie de novela social de estos tiempos, ¿no? Lo que en el siglo XIX era la novela social. Uno puede meterse con temas más vinculados con la realidad que por ahí en otros géneros donde hace más ruido, ¿no? Meterse con los hechos reales. En cambio, la ficción vinculada con el policial te permite meterte con cosas que tienen más veces que ver con la agenda periodística también, ¿no? ¿Cuáles son, de alguna manera, las historias que te han... que te han acercado a la realidad, o en todo caso donde te hayas nutrido más? Fragilidad de los cuerpos incluso se ha transformado en algún momento en alguna miniserie. Sí, tenés una trilogía con una protagonista, que se llama Verónica Rosenthal. Y es periodista. Verónica me ha servido para poner, digamos, mis fantasías periodísticas en... Hay lectores que ponen otro tipo de fantasías en Verónica. Yo pongo las periodísticas porque Verónica es la periodista que me hubiera gustado ser, ¿no? Yo durante muchos años me dediqué al periodismo, pero al periodismo cultural, y dentro del periodismo cultural más a la crítica, ¿no? Que es como la parte menos periodística, si se quiere, del trabajo de un periodista. Y en cambio Verónica es lo que me hubiera gustado ser en algún momento, que es una periodista de investigación, ¿no? Esas que que salen a la calle y buscan los temas y se meten en problemas, en situaciones difíciles. Cuando uno empieza a hacer periodismo, yo empecé muy chico a hacer periodismo a los 17 años, el sueño de uno es ese, ¿no? El sueño es la imagen de Rodolfo Walsh, de otros periodistas de investigación, ser algo así. Con los años me terminé comentando libros, que nada que ver con ese estilo de periodismo. En cambio, Verónica Rosenthal es un personaje que me permite justamente hacer lo que yo no hice en mi trabajo como periodista, ¿no? Yo leo un poco tus redes sociales, te sigo habitualmente. Sos bastante crítico de muchas situaciones que plantean ese elemento que es la injusticia en muchos casos, ¿no? Yo un poco el elemento que me parece que recorre tus observaciones es las situaciones injustas. Sí, no lo había pensado de esa manera, pero sí, yo básicamente tengo Twitter, no tengo otra, saqué ahora un Instagram, pero no lo uso. A mí, claro, Twitter te da la posibilidad de opinar todo el tiempo, desde cosas serias e importantes y poner la posición de uno, ideológica, política, que me parece que es importante también que los escritores de alguna manera digan desde dónde están pensando esa realidad, ¿no? Si algo ocurrió también en estos años, desde que empezó el kirchnerismo, más o menos en los últimos 15 años, es que hemos tenido más claro qué pensaba cada uno del mundo, por ejemplo, del mundo literario, ¿no? Antes era muy difícil saber qué pensaba un escritor ideológicamente entre, digamos, lo que fue la dictadura y los años 2000, ¿no? Antes sí quedaba más claro, porque había un compromiso, ¿no? Pero para vos tiene que cruzarse el artista, el escritor tiene que estar cruzado con la realidad. Con el ciudadano, me parece que tiene que opinar sobre eso, y es lo que yo hago en Twitter. También lo uso para las pavadas, para hablar de fútbol, para pelearme con los hinchas de River, etcétera, ¿no? Pero también te da la posibilidad de ir expresando tu lugar ideológico, que no necesariamente eso después tiene que reflejarse en la literatura, ¿no? El escritor no es una persona que tiene que poner su ideología al servicio de la ficción, ¿no? Sino que hay que poner la ideología, en todo caso, en tu lugar como ciudadano, como cualquier otra persona. Sergio, me quedo con muchísimas ganas de seguir conversando con vos. Me van a matar, me dicen hay que cerrar el programa, pero te invito nuevamente para que vengas y que estés con nosotros. Buenísimo, te agradezco muchísimo, ha sido muy amable. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la noche aquí en C5N. Muchísimas gracias.